Bienvenidos de nuevo a Picacódigo. En este tercer video del curso de PostgreSQL para análisis de datos, abarcaremos los fundamentos SQL. Inicialmente te explicaré cómo funciona la data de prueba que estaremos utilizando en el curso, qué tablas tiene, cómo podemos utilizarla, aprenderemos cómo leer un diagrama de R, el cual es muy útil. Comencemos. La base de datos que usaremos es de una tienda de alquileres de DVD y cuenta con 15 tablas, las cuales serán clientes, películas, tiendas, actores, etc. Todas las que se puedan ver en este diagrama. Aquí pueden ver el diagrama entidad-relación, donde cada recuadro representa una tabla o entidad y cada línea representa una relación entre las tablas. Cada nombre en el recuadro superior representa el nombre de la tabla. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla de nombre rental. Dentro de esa tabla tenemos Rental ID, Rental Date, etc., que representan las columnas de esa tabla. Como pueden ver, la data de práctica está en inglés, pero no se preocupen, en la descripción les dejaré un link donde verán un archivo con la traducción de todas las tablas y sus columnas. Para comprender la relación entre las tablas y su data, es importante saber leer un diagrama R. Para esto, tenemos que saber qué significan los símbolos en cada relación. Por ejemplo, para comprender la relación entre la tabla Customer y la tabla Payment, si leemos la relación empezando de la tabla Customer hacia la tabla Payment, vemos que al final de la dirección hay tres líneas y un círculo. Esto significa que por cada cliente puede haber muchos pagos o cero pagos, o que aún no han pagado. Si quisiéramos entender la relación opuesta empezando de Payment a Customer, vemos que encontramos dos líneas. Esto significa que por cada pago hay un solo cliente y tiene que haber un cliente. Ahora nos fijamos en la relación entre la tabla Customer hacia la tabla Rental. Podemos ver que al final de la dirección hay una línea y un círculo. Esto significa que por cada cliente podemos tener uno o cero alquileres y por cada alquiler podemos tener solo un cliente y tiene que haber un cliente. Ahora pasaremos a ver las consultas básicas de SQL. Tenemos la cláusula Select y From. La consulta básica en SQL está compuesta de la cláusula Select, que es la que inicia casi todas las consultas de SQL y nos permite seleccionar las columnas de una tabla usando sus nombres. Y también está compuesta de la cláusula From, que es la que indica la tabla o combinación de tablas, que es de donde se extrae la data requerida, y mencionada en la cláusula Select. Más adelante aprenderemos cómo combinar distintas tablas en una base de datos para obtener resultados. Como vemos en el formato, vemos el inicio de una consulta, en donde estamos diciéndole a SQL que seleccione la columna 1 y columna 2 de la tabla 1. En el primer ejemplo, vemos que tenemos una tabla clientes, en donde estamos seleccionando la columna apellido de la tabla clientes, y por ende el resultado obtenido es solamente la columna apellido. En el segundo ejemplo, vemos que seleccionamos las columnas nombre y apellido de la tabla clientes. Por ende, el resultado obtenido es la columna nombre y la columna apellido. Fíjense en el detalle de la separación entre columnas por la coma. Mas no es necesario colocar la coma al final del nombre de las columnas, porque si fuéramos a colocar la coma al final, en este caso seguido de apellido, tendríamos un error de sintaxis, como veremos más adelante. Ahora te comentaré casos especiales de las cláusulas select y from. El primer caso es cuando se utiliza el asterisco en vez de nombrar las columnas en la cláusula select. Lo que le estás diciendo en SQL es que seleccione todas las columnas de una tabla. Como vemos en el ejemplo, select asterisco from tabla 1, esto significa que está seleccionando todas las columnas de la tabla 1. Si bien esto puede ser útil en algunos casos, no es una buena práctica. Retorna mucha data innecesaria y cuando la data es muy grande, esto puede generar mucha demora y problemas. El segundo caso especial es cuando no es necesario utilizar la cláusula from, si no está refiriéndose a ninguna tabla. Como por ejemplo, cuando estamos haciendo una ecuación matemática. Select 10 asterisco 10. Esto quiere decir que haga la matemática de 10 por 10, donde el resultado es 100. Como no estamos haciendo referencia a ninguna tabla dentro de la base de datos, no es necesario colocar from. Revisaremos algunas convenciones básicas en SQL. Como podemos notar en SQL, las cláusulas se escriben en mayúsculas por convención.
Si yo escribiera la cláusula select y from en minúscula, el resultado sería el mismo, solo que leerlo sería un poco más complicado. También, los nombres de las columnas van indentados. Esto también facilita la lectura, pero no cambia el resultado. Y finalmente, los nombres de las columnas de las tablas solo pueden contener letras, números y guiones bajo. Por lo general, los espacios se reemplazan por guión bajo, y los nombres de las columnas solo pueden empezar con letras, no con números. Hay mucho más teoría y convenciones, pero esto es lo que necesitan saber. Ahora realizaremos unos ejercicios en pgadmin. Una vez dentro de pgadmin, entraremos al servidor, recordando que tenemos que ingresar nuestra contraseña. Ahora, daremos clic derecho en la base de datos que anteriormente creamos y nos iremos a Query Tools, que vendría a ser la herramienta de consulta. Aquí podremos escribir nuestras consultas. Para saber qué consultas realizar, tenemos que saber qué tablas y columnas tenemos. Aquí nos podemos fijar, dentro de esquemas, nos vamos a tablas. Y en este caso, vamos a elegir la tabla actor, donde vemos que tenemos esas columnas y podemos empezar realizando una consulta. Por ejemplo, select last name, coma, para poder separar las columnas, last update, from actor. Le damos F5 o al botón de inicio y vemos que en la parte inferior, que es la salida de datos, vemos los resultados de nuestra consulta. Aquí vemos todos los resultados, donde estamos llamando a la columna last name y la columna last update de la tabla actor. También podemos llamar a la siguiente columna. Por ejemplo, si colocamos en la parte superior y colocamos actor ID, coma, y lo ejecutamos, vemos las columnas que estamos llamando dentro de la tabla actor. También podemos colocar el first name en la parte superior. Llamamos a la columna first name, coma, y la ejecutamos. Y vemos que en la parte inferior se muestra el resultado, donde estamos llamando a la columna first name, a la columna actor ID, a la columna last name y a la columna last update de la tabla actor. Ahora también podemos ejecutar el ejemplo de la ecuación matemática. Por ejemplo, 10 asterisco 10, que vendría a ser 10 por 10. Ejecutamos y nos da el valor de 100. Y listo. Ahora veremos la cláusula where. La cláusula where nos permite filtrar los valores de una tabla al realizar una consulta. Para poder hacerlo, tenemos que darle una condición lógica a la cláusula where. Estas condiciones deben resolverse en verdad o falso. Como podemos observar en el ejemplo, acá tenemos una consulta básica donde estamos seleccionando las columnas 1 y 2 de la tabla 1, donde le añadimos la cláusula where y decimos que todos los valores de la columna 1 deben ser igual a x. El resultado será los valores de la columna 1 y 2 de la tabla 1, en donde los valores de la columna 1 son igual a x. Podemos armar las condiciones lógicas utilizando operadores comparativos y operadores lógicos. En el caso de operadores comparativos, tenemos igual que, más pequeño que, más grande que, más pequeño o igual que, más grande o igual que, y no es igual que. Y en los operadores lógicos tenemos AND, OR, NOR. En el caso de AND es A y B. En el caso de OR es A o B. Y NOR vendría a ser ni A ni B. Acá tenemos ejemplos donde usamos la tabla clientes.
En el primer caso, vemos que seleccionamos la columna nombre y la columna apellido de la tabla clientes, donde agregamos una condición donde el nombre debe ser igual a Ana. Se obtiene como resultado Ana Díaz, Ana Abad, Ana Díaz, que sabemos que es otra persona, fijándonos en la tabla de clientes. Tiene otro ID y otra edad, o sea, otro registro diferente. Además, son las únicas entradas en la tabla que cumplen con nuestro requisito. En el segundo caso, vemos que seleccionamos la columna nombre y la columna apellido de la tabla clientes, donde agregamos una condición donde el nombre debe ser diferente al nombre Ana. Y vemos el resultado. En el tercer caso, vemos que seleccionamos la columna nombre y la columna apellido de la tabla clientes, donde agregamos una condición donde el nombre debe ser igual a Ana y el apellido debe ser igual a Abad. Esto implica que a más condiciones estos deben ser verdad para que aparezcan los resultados. En el cuarto caso, vemos que seleccionamos la columna nombre y la columna apellido de la tabla clientes, donde agregamos una condición donde la edad debe ser igual a 28. Y vemos el resultado que vendría a ser Sergio Díaz. Como podemos ver en la tabla clientes, la edad igual a 28 pertenece a Sergio Díaz. Ahora realizaremos nuestras primeras consultas con la cláusula where. Para este ejemplo, utilizaremos la tabla film, donde vemos que contamos con 13 columnas. Para ver qué columnas y qué data tiene la tabla film, escribiremos select asterisco from film y le damos a ejecutar. Y podemos observar toda la tabla con todos sus valores. Al ver su data, podríamos realizar una query para obtener el título de todas las películas, en este caso del año 2006. Entonces, para esto, escribimos select title from film, que vendría a ser de la tabla film, donde, que vendría a ser where, donde release year es igual a 2006. Y vemos que automáticamente 2006 está de color amarillo. Esto quiere decir que lo detecta como un número. Ahora lo ejecutamos y vemos que el resultado nos muestra todos los títulos de la tabla Films, donde el año de lanzamiento es el 2006. Ahora, para ver nuevamente las columnas, colocamos Select asterisco from Film, lo ejecutamos y vemos la data para ver qué otra consulta podemos realizar. Ahora supongamos que queremos ver las columnas Title y Rental Rate. Para este caso tendríamos que realizar la query escribiendo select title, rental rate from film, que vendría a ser de la tabla film, donde, que vendría a ser where, rental rate mayor que 2.99. Lo ejecutamos y además que tenga un rating PG. Entonces colocamos and rating igual PG. Como podemos observar, aquí el número lo detecta automáticamente y el PG está entre comillas, donde podemos ver el resultado obtenido. Ahora, aprovechando que estamos realizando esta query, supongamos que queremos múltiples columnas. Entonces colocamos asterisco. En este caso queremos que rental rate sea igual
A099. O, que vendría a ser OR, o que rental rate sea igual a 4.99. Y aquí podemos observar lo obtenido. 4.99 o 0.99. Y listo. Ahora veremos ejercicios utilizando las cláusulas select y where. En el primer ejercicio, vemos que nos dicen, haciendo uso de la tabla customer, obtén el nombre de todos los clientes con apellido Ramírez. Pausen el video para que piensen en una respuesta y luego cuando estén listos, continúan para ver la respuesta correcta. Esta vendría a ser la respuesta correcta. Select first name from customer where last name igual a Ramírez, que está entre comillas. El segundo ejercicio nos dice, haciendo uso de la tabla film, obtén el título de todas las películas que se alquilan por 2.99 y se alquilan por más de 5 días. Pausen el video para que piensen en una respuesta y cuando estén listos continúan para ver la respuesta correcta. Y esta vendría a ser la respuesta correcta. El tercer ejercicio nos dice lo siguiente. Haciendo uso de la tabla Payment, obtén el monto de todos los pagos realizados por el cliente 343. Pausen el video para que piensen en una respuesta y cuando estén listos continúan para ver la respuesta correcta. Y finalmente, esta vendría a ser la respuesta correcta. Si este video te ayudó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas la siguiente clase. Déjame en los comentarios cualquier duda que tengas o qué te gustaría aprender en los próximos videos. En el siguiente video continuaremos con los fundamentos SQL. Recuerda descargar el archivo de nombre Traducción de tablas. El link está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo video y recuerda, practicar es clave.